Bueno, tengan todos muy buenos días. Empiezan otra vez, ¿verdad? Empiezan conmigo otra vez, ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante, que ya lo habíamos visto, ¿verdad?, en algún momento, pero hoy vamos a concretizar algunos elementos importantes con respecto a, pues, el respaldo que cada una de las investigaciones que ustedes van a realizar, pues, debe de tener, ¿ok? Porque, pues, obviamente, el objetivo a medida que ustedes avanzan es el hecho de que vayan mejorando las investigaciones, pero que no se queden estancados específicamente en algunos tipos de temas específicos, sino que vayan implementando otras herramientas y estrategias a lo largo de toda su formación, ¿ok? Entonces, dentro de esas herramientas, esta es una de las más importantes, porque, pues, son herramientas que les ayudan a, por lo menos, comprobar específicamente relaciones entre variables y aparte de ello también poder comprobar a ciencia cierta y de forma objetiva el hecho de que porque un factor se presente de una manera es la razón por la cual un fenómeno se desarrolla de esa manera. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver un poco sobre lo que significa significancia estadística dentro de las investigaciones y también prueba de comprobación de hipótesis, que ya lo vieron en bioestadística. Creo que lo vieron allá por segundo, ¿verdad? Y hoy vamos a concretizar y abordar algunos elementos generales, ¿sí? Que se recuerdan que era significancia estadística. Para comenzar, ¿verdad? Sí, desempolvando conceptos de ya muy antiguos. ¿Qué era? Porque hoy realmente la clase viene desarrollado, pues enfocada a lo que ustedes establecen como diseño metodológico, ¿verdad? Se recuerdan que el diseño metodológico es aquel elemento que les ayuda a determinar qué serie de pasos ustedes van a seguir para poder cumplir, en este caso, pues, con algunos elementos mínimos para que su investigación sea válida, ¿sí? Entonces, ¿qué es significancia estadística? ¿Qué recuerdan? ¿Nada? Si hablamos de significancia estadística, realmente estamos hablando de la ausencia de sesgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la forma en la que nosotros hemos controlado todos y cada uno de aquellos elementos que pueden entorpecer el proceso de nuestra investigación y por lo tanto, pues entorpecen realmente la validez de nuestros resultados. Sí se recuerdan que es sesgos, ¿verdad? Sí, ¿qué es? Dijo que sí. ¿Qué es en eso? Error. No vaya más allá. Los sesgos son errores, ¿ok? Y son errores que nosotros podemos cometer en cualquiera de los pasos que vayamos a desarrollar dentro de la investigación científica. Entonces, la significancia estadística establece aquella medida a través de la cual nosotros hemos controlado los errores y por lo tanto hemos determinado y hemos metido las manos en el fuego de que los resultados que estamos plasmando son reales, ¿ok? Por ende, pues dentro del sesgo hay diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Para empezar, pues independientemente del tema y los objetivos que nosotros nos planteemos, pues el mayor reto que nosotros vamos a poder presentar es el reducir los errores al mínimo. Eso no quiere decir de que nosotros no vayamos a cometer errores, significa que nosotros vamos a cometer la menor cantidad de errores posibles. ¿Ok? Por ende, pues a medida que nosotros avanzamos dentro del trabajo de investigación, tenemos que comprender de que a medida que nosotros nos apegamos a los objetivos y la idea original que teníamos con respecto al tema, pues obviamente vamos a ir reduciendo los errores que vamos cometiendo dentro del proceso. Pero, como les mencionaba en un inicio, pues esto tiene mucho que ver con el diseño metodológico. ¿Por qué? Porque el diseño metodológico establece aquellos pasos que nosotros vamos a seguir y por lo tanto nosotros hemos decidido qué pasos tomar para poder llegar a la meta, que es la obtención de resultados idóneos para dar respuesta al problema de investigación que nosotros nos habíamos planteado. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que al final la precisión de la investigación va a ir en dependencia de qué tanto nos acercamos a la realidad en base a las mediciones que hicimos y por ende, pues, cuántos sesgos hemos podido evitar durante todo ese proceso. Lo importante es que nosotros siempre vamos a perseguir que nuestro proceso sea preciso y sea válido. Dos conceptos importantes que no deben de olvidar, que era preciso y que era válido, entonces dentro de un contexto de investigación, que se recuerden. Nada, que era preciso.
Reproducible sí era una de las características importantes del método científico, porque yo determinaba que si yo hice las cosas de una manera concreta y lo plasmo dentro de mi trabajo, llegue a un resultado. Y si alguien hace exactamente lo mismo que yo hice, bajo los mismos criterios, parámetros y contextos, entonces va a llegar exactamente al mismo lugar. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo tenga claridad con respecto a esos pasos, más preciso voy a ser. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, es muy importante la elección del tipo de estudio. Es muy importante la elección del universo, población y muestra. Es muy importante establecer todos aquellos criterios y parámetros que yo utilicé para la selección de la población y también pues, la recolección de datos. Obviamente ustedes a estas alturas pues mienten bastante, ¿verdad? Entonces probablemente la precisión no es tan clara. ¿Sí? Porque dicen que hicieron un muestreo aleatorio simple y al final pues solo pasaron la encuesta a quien quisiera y pudiera contestarla. O probablemente ustedes mismos la llenaron. Sí, que es muy probable. Pero no hay problema, ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Pero entonces el problema es que la precisión se basa en eso. Y la validez tiene que ver mucho con lo último que les acabo de mencionar. La validez quiere decir, bueno, qué tan cierta es la información que yo recogí. ¿Ok? Qué tan válida es para el contexto en el cual yo la recogí. Porque muchas veces si nosotros delimitamos una población en concreto, si nosotros nos alejamos de las características establecidas, por ejemplo, dentro de los criterios de inclusión, probablemente los resultados obtenidos sí son datos importantes, pero probablemente no son representativos de la población con la cual yo estoy trabajando. Porque me lo dieron personas que probablemente no están involucrados dentro del problema concreto, o en última instancia probablemente no les interesa el problema concreto. ¿Ok? Entonces siempre debemos de buscar características importantes para poder buscar dentro de las poblaciones. Por ende, pues al final, todo trabajo de investigación, recuerden que es un ejercicio a través del cual, o un proceso a través del cual ustedes van a ir agarrando cada vez más competencias y por ende pues esperaríamos que a medida que avancen el resultado final sea cada vez mejor, para que cuando lleguen a su proceso de grado, si es que van por tesis o por cualquier otro elemento, pues ya no tengan problemas con respecto a la ejecución de su trabajo de investigación. ¿Ok? Por ende, pues para poder concretizar cada uno de estos elementos es muy importante los objetivos que me planteé. Si yo desde el inicio no tengo claridad hasta dónde quería llegar, nunca voy a llegar a lo que quería. ¿Ok? Si yo no planteé bien objetivos desde un inicio, entonces los resultados no van a ser válidos, ni mucho menos precisos. Porque voy a recolectar cualquier tipo de información que no van a dar respuesta a lo que yo realmente necesitaba. ¿Ok? Por ende, los objetivos, al final, esperaría de que fueran redactados de forma clara, de forma concisa y orientados de forma correcta en base a mis necesidades. Si yo tengo poca calidad con respecto a este objetivo de investigación, obviamente mi investigación va a tener poca calidad con respecto a resultados. ¿Sí? Porque la meta fundamental de todo estudio es perseguir la agudeza de la medición de las variables que yo determiné o que yo establecí. Para ello también es muy importante la selección de instrumentos correctos y adecuados. A veces se van por la vía fácil, en donde ustedes ya tienen un instrumento preestablecido y por lo tanto lo único que hacen es implementarlo. Está bien, recoge información importante. El problema es cómo lo interpreto. ¿Ok? Porque también a la hora de la interpretación probablemente le dé un sentido que no era el real y por lo tanto mi información no es válida. ¿Ok? Aparte de ello, también pues incluso puedo elegir instrumentos que no tengan nada que ver con lo que yo estoy realmente investigando. Y eso es lo que tengo que tener claro, o por lo menos el cuidado suficiente a la hora de establecer la operacionalización de variables y por ende las preguntas del instrumento que yo establecí. Por ende, pues al final dentro de todo este proceso siempre está la posibilidad de que yo pueda cometer errores. Y los errores al final yo los puedo clasificar de diferentes formas. Normalmente, de forma muy general, yo puedo establecer o puedo comprender que los errores yo los puedo establecer como error aleatorio y error sistemático. ¿Sí? Es decir, un error debido meramente al azar, que simple y sencillamente a veces ni siquiera puedo meter las manos por algunas características que representa, y otros que depende del proceso que seguí, y por lo tanto de cómo yo seguí los pasos que determiné que iba a seguir. Por ende, pues, la carencia específica de error sistemático, o aleatorio, perdón, se conoce como precisión.
entre menos variables, en este caso, ¿verdad?, aleatorias, influyen en mi trabajo, más preciso yo voy a tener los resultados que recoja, ¿sí? Por ende, pues, a la larga, se corresponde con la reducción del error debido al azar, como les decía. Muchas veces, para poder evitar el error, en este caso pues aleatorio, la mejor forma en la que yo puedo establecerlo, lo mejor que puedo hacer es aumentar el tamaño de la población con la cual trabajo, porque depende mucho del tipo de población y de la muestra que yo seleccioné como para poder determinar realmente la validez de la información. Recuerden que lo ideal sería trabajar con el 100% de población, es decir, trabajar con todos. En la medida de lo posible, si yo establezco una muestra, entonces lo que estoy haciendo es reduciendo la cantidad de personas, pero tengo que tener claridad de que la forma en la que lo voy a seleccionar tiene que ser representativa. Si yo no busco o no establezco características que me permitan esa representatividad, entonces la información como tal va a estar muy llena de errores aleatorios, específicamente. Por eso el muestreo es tan importante y por eso el procedimiento de toma de muestra es tan importante. Recuerden que dentro del muestreo realmente el proceso se divide en dos pasos fundamentales. ¿Cuáles eran? Para seleccionar una muestra. Brian, ¿cuáles son? Ya que está viendo otro lugar. ¿Qué pasos sigo para poder establecer una muestra? Son dos sencillos. ¿Cuáles son? Perfecto. Primero establezco el tamaño y después establezco la forma en la que selecciono los individuos. Es decir, que primero tengo que establecer de forma correcta la fórmula correcta para poder calcular el tamaño muestral, que recuerden que hay una gran cantidad de fórmulas disponibles, aunque ustedes solo utilizan la más común, que es para estudios o variables cualitativas. Pero hay otras más complejas que van más que todo para aquellos datos que van a ser cuantitativos. Entonces debo de seleccionar adecuadamente la fórmula. Después debo de seleccionar adecuadamente también los parámetros específicos que yo voy a utilizar dentro de la fórmula. Y ahí venía, por ejemplo, el error, ¿verdad?, aceptable, ¿verdad?, el hecho de la probabilidad de ocurrencia, no ocurrencia, el error como tal, que era el I, entre otros parámetros. Entonces, el punto es que dentro de este proceso, si yo no selecciono bien las características para el tamaño, ya voy a empezar a incluir errores aleatorios. ¿Ok? Y pues entre más errores aleatorios yo elija, o yo establezca, mejor dicho, peor calidad, peor precisión va a tener mi investigación. Uno de los problemas más grandes que se encuentran acá es, por ejemplo, el seleccionar el grado de error aceptado. Si bien nosotros trabajamos con un estándar del 5%, lo ideal sería establecer siempre un valor del 1%. Ustedes, por facilidad y por comodidad, lo que hacen es agarrar el 10 o más del 10. Porque entre más error yo acepte, menos personas voy a ocupar para realizar mi trabajo. Entonces, entre más error yo acepte, mayor cantidad de errores aleatorios va a tener mi trabajo. Por esa razón es que la determinación de ese error aceptable es muy trascendental dentro de las investigaciones para poder establecer la precisión. Y entre más personas yo agarre para el estudio, mejor calidad de información obtengo. ¿Ok? Entonces, dentro de estos, pues, vamos viendo algunos elementos relacionados a estos tipos de errores que lo vamos a ir mencionando a lo largo de la clase. El otro error es el error sistemático. El error sistemático es más de validez de información. Entonces, el error sistemático tiene dos componentes, porque como estamos hablando de validez, estamos hablando de una validez interna y una validez, en este caso, externa. La validez interna está fácil, ¿verdad? Entre mejor yo establezca mi diseño metodológico y los pasos que voy a seguir, entonces más valiosa es la información que yo obtengo. Entonces, lo que tengo que buscar es la coherencia entre todos y cada uno de los elementos establecidos dentro de mi trabajo de investigación. La validez externa, por el contrario, pues es la generalización. Quiere decir, ¿qué tan seguro estoy yo de que la información que recolecté no solo es para las personas con las cuales trabajo, sino que qué tan cierta es también para todo el resto de población que yo no alcancé a
a abordar dentro de mi estudio y que pertenecen a la misma área. ¿Cuál creen que es el principal error que ustedes van a tener para poder evitar o disminuir la validez externa de sus estudios? Hagan un análisis de conciencia, ¿verdad? ¿Qué han cometido? ¿Qué errores han tenido a lo largo de todos sus trabajos de investigación? Ya van varios, ¿verdad? Sí, ya están en quinto año y por lo menos unos 6 ya hicieron, en teoría. ¿Qué creen que puede estar ocurriendo acá? ¿Qué puede ser? Volvemos a muestreo a veces, ¿verdad? Esa validez externa. ¿Se recuerdan tipos de muestreo? ¿Cuáles eran? Probabilístico y no probabilístico. El probabilístico era aleatorio, el no probabilístico no importa el azar, ¿verdad? Entonces, ¿qué se decía siempre? Que hacíamos diferencia con respecto a esos dos tipos de muestreo. Si yo elijo un muestreo probabilístico, ¿qué pasa con mis resultados? Yo puedo generalizarlos, ¿ok? Porque estoy tratando de establecer una técnica en donde voy a tener una muestra mucho más representativa y por lo tanto todas las personas que están dentro de la población tienen la probabilidad de participar dentro de mi estudio. Entonces, como yo lo encontré así dentro de esas personas elegidas al azar, probablemente también es así para el resto del grupo poblacional con el cual trabajé. Por el contrario, si yo establezco un muestreo no probabilístico, ¿qué pasa? Ahí ya no todos tenían la misma probabilidad de poder participar en el estudio. Entonces, la información solo era válida ¿para quiénes? Para las personas con las cuales trabajé. Y nunca voy a poder decir de que porque ellos tienen esas características, el resto de personas están igual. ¿Ok? Al final, pues, muchos de sus estudios tienen poca validez externa porque el tipo de muestreo que ustedes normalmente utilizan son muestreos no probabilísticos, principalmente por conveniencia. Entonces, bajo esa premisa, no puedo generalizar la información y solo tengo que hablar en términos concretos de las personas con las cuales trabajé. ¿Ok? Por ende, pues, al final la validez interna es un prerequisito para que pueda darse también la externa. Porque si no tengo coherencia con el trabajo que hice, nunca voy a poder tampoco decir de que esa información es válida para todas las personas. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces, al final, cuando nosotros estamos estableciendo los errores sistemáticos, también podemos tener diferentes formas de cometer el error, ¿sí? Muchas veces estos errores sistemáticos pues producen una estimación incorrecta de la asociación-exposición entre variables. A veces también establecen una interpretación incorrecta de la información que recogimos. Y dentro de las pruebas de comprobación de hipótesis, estos sesgos, principalmente los sistemáticos, tenemos que ver cómo reducirlos al mínimo. Porque en estudios, principalmente correlacionales y explicativos, nuestro principal objetivo es comprobar algo. ¿Sí? Entre más errores tuve a la hora de recoger la información, menos probabilidad tengo de poder meter las manos al fuego y decir que eso es así. Entonces, muchas veces cuando nosotros establecemos una investigación, nosotros podemos tener errores en estos tres aspectos, ¿ok? Podemos tener un problema con respecto a la forma en la que elegí la información o a las personas, que es un sesgo de selección, en donde, por ejemplo, si yo estoy haciendo estudios correlativos, yo tengo dos grupos, tengo un grupo que tiene el elemento que me interesa y tengo un grupo control, probablemente, o explicativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo elijo a las personas de cada grupo, yo puedo cometer errores y puedo establecer dos grupos que no son comparables entre sí y por lo tanto nunca voy a poder establecer una relación causal. ¿Ok? Entonces tengo problemas a la hora de seleccionar a las personas para participar en el estudio.
Si yo lo extrapolo a otro tipo de investigaciones, probablemente es ese momento en el cual ustedes dicen con quién voy a trabajar y empiezan a agarrar a las personas. No siguen el diseño muestral establecido. El otro tipo de errores son sesgos de información, ¿ok? A la larga, pues, cuando ya tengo los grupos establecidos, en teoría bien seleccionados, el problema es cómo elegí, o mejor dicho, cómo recolecté la información de esas personas. ¿Qué tiene que ver aquí? Instrumentos. Si yo tengo un instrumento inadecuado, voy a tener un sesgo de información porque no estoy recolectando la información adecuada. ¿Ok? Entonces, obviamente, no voy a llegar a donde yo quería. Y por último tenemos el factor de confusión. El factor de confusión, pues, véanlo así como una variable que probablemente está incluido dentro del tema, pero que modifica la forma en la que debe ser interpretada las demás. ¿Ok? Entonces, muchas veces, pues, algunos autores no han recogido información o han obtenido, pero no la han utilizado, y que es información importante para comprender el fenómeno, y que sin la inclusión de esta, probablemente el resto de variables ya no tengan, por así decirlo, pues la validez necesaria como para poder ser expresadas o tomadas en cuenta. ¿Ok? Entonces, muchas veces, esas exposiciones cambian el efecto o el resultado final de otra. Y si no los tengo en cuenta y no los elimino o las reduzco, entonces tengo factores confusores. ¿Ok? Entonces, como tenemos dos sesgos importantes de selección y de información o observación, es importante entender que dentro de todas nuestras investigaciones, estas las vamos a ir representando a través de cierta simbología, y estos tipos de errores son los que vamos a utilizar para poder establecer las pruebas de comprobación de hipótesis. ¿Ok? Entonces, si empezamos por la selección, hace referencia a cualquier error que se derive del proceso de identificación de la población, y por lo tanto, estos sesgos se pueden cometer por estos elementos importantes. ¿Ok? Ya les había mencionado, al seleccionar el grupo control, cuando estoy trabajando con dos poblaciones, o una población dividida, específicamente exposición y no exposición. También el espacio muestral en donde se va a realizar el estudio. Por ejemplo, yo quiero estudiar complicaciones de diabetes mellitus, y de repente yo digo voy a buscar complicaciones de diabetes mellitus en personas de 20 años. ¿Ok? Entonces, si bien el tema puede estar bien establecido, la población con la que estoy trabajando no, porque no va a representar la característica de una forma predominante. Entonces no voy a poder establecer realmente una interpretación de información de forma adecuada. Entonces todo eso es identificación de pacientes, ¿verdad? También hay veces en las cuales, como muchos de esos estudios son longitudinales, pues se van a ir evaluando características a lo largo de un tiempo determinado, y por lo tanto probablemente en algunas circunstancias no solo va a ser una medición, sino que van a ser varias mediciones a lo largo de un periodo de tiempo. El problema es que cuando nosotros nos exponemos a estas situaciones, pueden haber circunstancias en las cuales una persona inició el estudio, pero no lo terminó. Y si nosotros no identificamos a esas personas y las sacamos del estudio, entonces esos van a meter errores o sesgos en nuestra investigación porque tenemos datos incompletos. ¿Ok? Entonces tenemos pérdidas de seguimiento. Y lo otro es por la presencia de una supervivencia selectiva. Esto tiene que ver más que todo cuando estoy tratando de establecer una relación causal y estoy tratando de identificar, por ejemplo, el beneficio de un tratamiento o probablemente las complicaciones relacionadas a una enfermedad específica. El problema es que a veces también hay personas que van a reaccionar de forma distinta ante ciertos procedimientos o van a evolucionar de forma distinta dependiendo de sus características individuales, y por lo tanto probablemente esas personas van a salir de la media. Sí nos van a dar información válida, pero hay otros elementos específicos que intervienen dentro de los resultados obtenidos. ¿Ok? Y por lo tanto, pues, se establece la supervivencia selectiva. Bueno. Entonces, al final, pues, los sesgos de selección, pues, en todo caso, van a ocurrir como resultado, ¿verdad?, una relación de exposición a enfermedad que es diferente entre los individuos que entraron en un estudio, entre los que pudieron haber sido identificados. La forma en la que yo elijo las personas es importante.
Y la interpretación de las pruebas de comprobación de hipótesis muchas veces depende de esto. ¿Ok? Entonces, para evitar estos sesgos, pues depende en gran medida de que el investigador conozca las fuentes posibles en las que vayan a ocurrir. Normalmente ustedes deberían de tener un conocimiento amplio de las personas con las cuales van a trabajar y por lo tanto ya deben de conocer las características que estas presentan para poder reducir al mínimo probablemente todas y cada una de las circunstancias que les mencioné anteriormente. Si yo no tengo conocimiento de mi población, es muy probable que vaya a cometer este sesgo. ¿Sí? Entonces, pues tal vez estos toman mayor relevancia en estudios como por ejemplo casos y controles o estudios de cohorte, que pues esperaría que recuerden qué significa cada uno de ellos. Al final, pues el error sistemático, como les mencionaba, que es el otro, mide la información sobre exposición, estudio y los resultados. Y al final estas diferencias sistemáticas sobre exposición o resultado final, pues también tienen mucho que ver con la interpretación de la información. Entonces, es errores en la medición y cómo yo encontré la información necesaria. ¿Ok? Las fuentes de los sesgos principalmente pues son relacionados al instrumento, que no es el adecuado, como ya les había mencionado. Criterios diagnósticos incorrectos. Probablemente no elegí aquel elemento, aquel instrumento que era el más idóneo. Por ejemplo, cuando yo estoy estableciendo la relación causal entre un factor y una enfermedad, pues yo lo que voy a utilizar son pruebas estándar o aquella que normalmente se utiliza para la detección de un microorganismo. Si yo utilizo otra y no está validada, entonces obviamente voy a tener un problema con respecto a la información recolectada, porque puedo tener falsos positivos o falsos negativos por el tipo de instrumento que utilicé, o por el procedimiento estandarizado que yo utilicé. ¿Sí? Aparte, pues también puedo cometer omisiones. Es decir, que a veces cuando nosotros establecemos la investigación y estamos en los resultados, ustedes quieren enfocar la investigación hacia un elemento concreto y empiezan a omitir resultados que no vayan acorde a la idea que ustedes quieren plasmar, por ejemplo. ¿Ok? Y de ahí pues están imprecisiones en información, errores de clasificación, que esto tiene mucho que ver con respecto a el procesamiento de información y la codificación que ustedes hagan, ¿ok? En el diseño metodológico. Y de ahí pues también errores introducidos por los cuestionarios en los encuestadores. A veces yo puedo tener un instrumento bien establecido, un instrumento idóneo, y por lo tanto pues el problema surgió cuando yo lo pasé. Probablemente la persona no entendió lo que le estaba preguntando. ¿Ok? Y por ende, pues si no entendieron, van a contestar cualquier cosa. ¿Sí? Ok. Entonces, al final, pues, todo esto y todo lo tenemos que establecer dentro del diseño de estudio, el diseño metodológico, para poder identificar y reducir cada una de estas características. Tenemos que identificar la mayor cantidad de factores de confusión que podamos, y entre más los establezcamos, mejor calidad va a tener nuestra investigación. Y pues, por ende, al final, cuando estemos explicando la información, pues tenemos que tenerlos en cuenta, porque probablemente pueda cambiar la forma en la que nos expresamos de los resultados a medida que los identifiquemos y expresemos. Entonces, a la larga, pues, dentro de estos tipos de errores, nosotros tenemos también clasificaciones en base a tipos. A veces tenemos errores alfa, errores beta, errores de tipo 1, errores de tipo 2. Entonces, si empezamos con error de tipo 1, ¿verdad? Normalmente tenemos ciertas características que nos van a ayudar a reducir estos tipos de errores. ¿Me ayuda por favor a leer? No, atrás. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo creen ustedes que salen de pesca? Obviamente cuando van a buscar información, ¿verdad? Sí. Pero ¿en qué características o circunstancias? Exacto, cuando no saben qué buscar. Entonces dicen, bueno, voy a ir a ver qué encuentro. ¿Sí?
Si yo no tengo un objetivo claro y concreto, recuerden que también la observación se basaba en eso, ¿verdad? Observación científica o no. Si yo no tengo un objetivo claro, voy a perder mucha información. Entonces debo de evitar esas circunstancias o características. Deben de conocer bien el contexto y la forma en la cual se están presentando cada uno de ellos. ¿Ok? Perfecto. ¿Me ayuda con el siguiente? ¿Significa? Aquí más no es mejor, ¿verdad? Aquí yo elijo uno que realmente me sirve y me caso con él y no voy a poner nada más. Entre más test yo utilice, mayor cantidad de información voy a recolectar, pero probablemente los test no van a establecer lo mismo o no lo van a interpretar de la misma forma. Y por ende, pues más compleja y más complicada va a ser mi investigación. Y a veces cuando lo quiero interpretar no voy a poder. ¿Sí? Siempre en investigaciones les han dicho, bueno, si ustedes encuentran una escala estandarizada, pasen la escala estandarizada, pero no metan nada más. ¿Sí? Que dentro del tema sí es importante otro tipo de información. Está bien, pero no me importa porque el test no lo aborda. ¿Ok? Y si les hacen cualquier señalamiento, pues el test dice que hasta aquí voy a llegar y por lo tanto esa es la información que yo estoy interpretando. Probablemente sea bueno tomarlo en cuenta para futuro, pero ahorita para mi estudio solo utilice esto. ¿Sí? Siguiente, ¿me ayuda, por favor? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Casi. Información repetitiva, tal vez. Que no tenga que ver con investigación, el problema es que eso lo tuve que hacer antes de recolectar la información y no haberlo puesto en el instrumento. Depende, porque ya la base de datos son resultados, entonces en teoría si hay información aquí es que yo sí lo pude revisar, yo sí lo pude medir y por lo tanto yo lo tengo que interpretar. Pero ¿qué información depuro de esa base de datos? ¿Cómo? Ah, o sea que va a omitir información. Ya vieron, ¿verdad? Así van saliendo, ustedes solo se van tirando. Sí. ¿Qué sería? Sí puede ser información que no nos conviene, pero ¿por qué? Eso sí es sesgo, eso no lo puedo hacer. Porque si se salen del rango, el problema es que puede ser un elemento atípico y lo tenga que estudiar más, pero a la larga es resultado. Eso sí, si yo tengo información incompleta no la puedo procesar, tengo que depurarla, tengo que eliminarlo y lo tengo que sacar. Si yo encuentro respuestas que no van acorde a la pregunta también, ¿sí? Porque, por ejemplo, si les dicen cuál es su edad y le ponen 14 de no bañarse, tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, eso significa depurar la información, depurar sus bases de datos para evitar, en este caso, incluir información que probablemente va a entorpecer el proceso de los resultados. Bien. Lo tengo que quitar a él. Si se tardó 2 horas haciendo el instrumento y al final dijo, ya me cansé en la última pregunta, gracias, no lo tomo en cuenta. Sí. Entonces tengo que tener información válida y no puedo meter ningún tipo de información que me vaya a generar un problema para mí a la hora de interpretar dicha información. ¿Ok? Entonces tengo que sacarlo. Valores extremos a veces sí tenía mucha relación con lo que usted estaba mencionando. A veces tenemos resultados de test que probablemente estén muy por fuera del rango normal, entonces tenemos que ver realmente cómo interpretarlos. Y si no van acorde a la media, entonces tenemos que ver cómo
realzarlo dentro de la investigación, o tal vez omitir la información desde el punto de vista de tratar de buscar a alguien más para incluirlo dentro del estudio y mencionarlo dentro de los resultados que en algún momento se encontró X o Y parámetro específico, porque también aquí tenemos que tener en cuenta de que muchas veces valores extremos, si se hace referencia a resultados de laboratorio, pudo haber habido un problema en la toma de la muestra o el resultado que se presentó. No necesariamente porque el paciente está así, sino que la prueba falló también. Entonces tenemos que saber identificar esas circunstancias. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Sí, para eso son los criterios de exclusión. Bueno, más que todo los de eliminación en este caso, ¿verdad? Recuerden que están criterios de inclusión, exclusión y eliminación específicamente. O bueno, si está en la otra clasificación, veremos. Pero son esas circunstancias que al final yo recolecté información y necesito eliminar a la persona. Viene dentro de esto, ¿ok? Al final pues también tenemos utilizar valores de alfa más reducidos, es decir, el error aceptable como tal, ¿verdad? Y reproducir el estudio. Si yo encuentro información que al final dudo de que esa información sea válida, tengo que volver a pasarle la encuesta para determinar si realmente ese valor es real. ¿Ok? Entonces reproduzco el estudio y compruebo la información. ¿Sí? Y para los errores de tipo 2, ¿ok? Están estos, que veíamos como esto es la forma en que selecciona a la persona, etcétera, la información. Está el incremento del tamaño muestral, estimar el poder estadístico del estudio, incrementar el tamaño del efecto a detectar, incrementar el valor de alfa, utilizar test paramétricos más potentes, es decir, pruebas de comprobación de hipótesis más específicas para lo que yo estoy tratando de buscar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa por ahí? Alfa y beta está un poco más adelante, pero son los tipos de errores. ¿Ok? Entonces ese es el error aceptado, ¿verdad? De ahí también tenemos pues el nivel de significancia, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, y pues se refiere a eso, el cómo yo los manejo y cómo yo lo voy reduciendo. ¿Sí? Que aquí vamos a tipo 1 y tipo 2. Exactamente. El error tipo 1 es el error alfa y el error tipo 2 es el error beta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues bueno, el error de tipo 1, tipo alfa, al final, si estoy en un contexto de comprobación de hipótesis, lo más importante es lo que tienen ahí. ¿Me ayuda a leer? Sí. ¿Qué significa rechazar hipótesis nula? ¿Se recuerdan en el segundo año que les hablé, o les tuvieron que haber hablado de que, pues las hipótesis, teníamos hipótesis nula y alternativa, ¿sí? La hipótesis nula, ¿qué es? Ajá. Su compañero de la par que le ayude. ¿Qué era? Nada. Siguiente. Tampoco. Uy. Dígame. Se equivocó solo en una palabra, esperar. Sí. La hipótesis nula quiere decir de que es la igualdad, es decir, prácticamente no hay relación y por lo tanto pues no tienen nada que ver una de otra. La hipótesis alternativa es lo que yo espero que ocurra. Si por ejemplo yo estoy buscando la relación entre la atención que están prestando en clase y sus notas finales, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, yo esperaría, según la relación de esas dos variables, que entre más atención ustedes pongan, mejor nota van a sacar. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero probar. ¿Cómo lo pruebo? A través del examen. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esa es mi hipótesis alternativa, es lo que yo espero.
La hipótesis nula significa de que no hay relación entre nada y por lo tanto no importa de que ustedes estén poniendo atención o no y la nota que van a sacar en el examen al final. ¿Qué pasa? Todas las pruebas de comprobación de hipótesis lo que buscan es rechazar la hipótesis nula. Es decir, que nosotros queremos comprobar que lo que nosotros pensamos realmente es cierto. ¿Ok? Entonces, el error de tipo alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. ¿Qué significa esto entonces según lo que les acabo de explicar? Ajá. Sería, por ejemplo, de que yo dijera que sí, el grado de atención que ustedes tienen va a influir en la nota que sacan al final, pero realmente eso no es cierto. Entonces estoy demostrando o diciendo que algo es verdadero cuando realmente no lo es. ¿Ok? Porque rechazo la hipótesis nula, entonces estoy diciendo que lo que yo pensaba era correcto. Entonces, sí hay relación de variables. Pero el problema es que esta hipótesis nula realmente era lo correcto, es decir, no hay. Entonces ese es error de tipo 1 de tipo alfa. Y este prácticamente es el nivel de significancia estadística. ¿Cómo lo voy a determinar yo? ¿Cuál va a ser la barrera para poder interpretar la información que busco? El error aceptado. Si los datos a través de la utilización de pruebas de comprobación de hipótesis están por debajo del error aceptado, entonces yo puedo decir de que puedo rechazar la hipótesis nula y aceptar lo que yo pensaba. Si los resultados a través de la utilización de pruebas están por arriba de ese error aceptado, entonces la hipótesis nula es correcta y no hay relación de variables. ¿Ok? Entonces, normalmente dentro de todos los estudios que ustedes vayan a ver, este tipo de pruebas normalmente, o el tipo de error aceptado, elemento específico, ustedes lo van a denominar con un valor de P. Si ustedes encuentran P es igual a 0.05, P es igual a 0.01, P es igual a 0.1, ese es el error aceptado y ese es lo que deben de romper y ese es el error que está ahí. ¿Ok? Entonces, es la significancia estadística. Por lo tanto, pues esta es una condición resultante del rechazo de la hipótesis nula mediante la aplicación de una prueba de comprobación de hipótesis. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. El nivel de significancia, ¿verdad? A la larga, pues es el riesgo o la probabilidad que voluntariamente nosotros asumimos como investigadores. Por eso es el error aceptado. Y normalmente pues vemos ese valor de esa forma y solo determinamos si pasamos o no pasamos ese valor para poder tomar una decisión con respecto a la hipótesis que yo me planteé desde el inicio. Que ya vamos a ver en un cuadro el cómo interpretarlo. El error de tipo 2 o tipo beta, por el contrario, pues tiene otras características. ¿Me ayuda a leer, por favor? Se podría considerar que para evitar este tipo de error deberíamos de sin embargo, el aumento del nivel de confianza aumenta la probabilidad de cometer el error del tipo 2. El error del tipo 2 consiste en que la hipótesis nula cual es falsa y es como el error del tipo 2. ¿Cómo lo interpreta entonces? Lo contrario al anterior, ¿verdad? Sí. Antes dije que al final, ¿qué? Veían que vamos a rechazar la hipótesis nula cuando realmente es verdadera. Aquí lo que voy a decir es que es verdadera cuando realmente es falsa. ¿Sí? Ok. Y se puede concretizar en esto. Aquí tenemos los tipos de hipótesis, ¿verdad? El estado de la naturaleza cuando realmente la hipótesis nula es verdadera o falsa. Y la decisión que yo tomo cuando establezco las pruebas de comprobación de hipótesis, que a la larga yo puedo o aceptar o rechazar esa hipótesis. ¿Ok? Entonces,
Si yo acepto la hipótesis nula cuando realmente era verdadera, ¿verdad? Entonces es un acierto y por lo tanto esto se llama nivel de confianza. Recuerden que siempre vamos en probabilidad de 0 a 1, entonces eso es 1 menos el error alfa que yo acepté. Si yo acepto la hipótesis nula cuando realmente era falsa, error beta. ¿Sí? O tipo 2. Si yo rechazo la hipótesis nula cuando realmente era verdadera, error alfa a nivel de significancia. Y si yo rechazo la hipótesis nula cuando realmente era falsa, pues es un acierto. Y esto se determina como potencia de la prueba que yo estoy utilizando. ¿Ok? Entonces si les dicen que tiene una gran potencia es porque realmente trata de o hace bien este trabajo. Específicamente. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿No? Está fácil, ¿verdad? ¿Ah? Sí, vaya. Entonces, al final hay que recordar que los test de hipótesis, los test de significancia estadística, ¿verdad? Prácticamente cuantifican esa variabilidad y determinan un valor que nosotros vamos a poner a prueba dependiendo de lo que acabamos de ver. Y por lo tanto está en nuestras manos el poder aceptar o rechazar una relación de variables o una relación de causa y efecto dependiendo de los resultados obtenidos. Entonces, al final, pues vamos a establecer que la significancia estadística, pues el mecanismo de los diferentes tests, aunque tienen diferentes matices, tienen diferentes elementos involucrados y calculan estos elementos de forma distinta, al final siempre llegan al mismo punto de toma de decisiones, o acepto o rechazo cuál hipótesis, ¿ok? Y pues por ende siempre tenemos que tener mucho cuidado con respecto al valor de P para poder determinar la significancia estadística de la prueba, ¿sí? Entonces, las pruebas de comprobación de hipótesis, nosotros las podemos clasificar de diferentes formas, pero las más utilizadas son, por ejemplo, el chi cuadrado, la t-student, ¿sí? Entre otras. Entonces, cada una de ellas realmente está diseñada para diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, si nosotros establecemos, en este caso, estudios correlacionales, pues la prueba de comprobación que vamos a utilizar son, por ejemplo, la R de Pearson, para poder determinar si hay relación o no hay relación entre variables. En este caso, pues, que tengan ciertas características o naturaleza. Otras pruebas de correlación pueden ser, por ejemplo, la tabla de Kendall o la Rode-Spearman, que solo son variantes que toman en cuenta características basadas en la naturaleza de las variables y por lo tanto cambian el parámetro utilizado para su cálculo. Pero al final todas terminan en el hecho de que hay relación o no hay relación entre variables. Si nosotros queremos, por el contrario, decir de que un elemento causó el otro, entonces utilizamos otros tipos de pruebas. Dentro de estos, que son los estudios explicativos, pues podemos tener, por ejemplo, la chi cuadrada, que podemos incluso determinar, pues, diferencia entre grupos específicos o diferencias causales, ¿verdad? Porque podemos utilizar análisis ANOVA, ANCOVA, entre otros. Estos no son más que procedimientos estadísticos que me van a ayudar a llegar a un valor en concreto para poder interpretar ese valor. Y el problema radica en que ustedes tienen que seleccionar aquella prueba estadística que se apegue más al elemento que ustedes están estudiando. No es que siempre que vayan a utilizar o quieran establecer una relación causal, ustedes van a utilizar chi cuadrado, porque depende de la naturaleza de las variables. Si ustedes tienen variables cuantitativas, probablemente lo que van a utilizar es la t-student. ¿Ok? Entonces, solo tienen que ver qué tipo de variables están cruzando, qué elementos están relacionados a ello y elegir la prueba más idónea, nada más. El problema radica en que cada una de estas pruebas al final tiene procedimientos a veces complejos o a veces sencillos que pueden entorpecer también la interpretación del resultado encontrado, pero tienen que, o mejor dicho, están obligados ustedes a que cuando eligen una prueba, estudiar y leer sobre ella para saber qué significa y cómo utilizarla. ¿Ok? Si bien entiendo de que este proceso a la larga pues, puede ser muy complejo, también ustedes tienen recursos como para poder implementarlos. A veces ustedes probablemente no conocen realmente las pruebas de comprobación, pero pueden auxiliarse de un estadístico para poder establecer cuál podría ser la más idónea. No necesariamente es trabajo solo de ustedes el hecho de conocerlo. Sí deben de hacerlo, pero pueden tener también un auxilio de algún experto en el tema. ¿Ok?
Pero, independientemente de la forma de utilización de este tipo de pruebas, lo que sí están obligados a tener en cuenta es que sí deben de saber interpretarlas. ¿Ok? Entonces, para poder interpretar este tipo de pruebas de comprobación de hipótesis, nosotros siempre vamos a utilizar una línea como esta. ¿Ok? En donde vamos a tener todos los valores posibles que yo pueda encontrar en base a la prueba estadística que utilicé, y siempre voy a tener, en este caso, una frontera. Esa frontera siempre va a ser el error que yo decidí aceptar. Si yo estoy trabajando con el 5%, esa frontera es 5%, o es decir, un valor de 0.05. Si es el 1%, es 0.01 y así sucesivamente. Dependiendo del error que yo decidí, este va a ser el error respectivo. Entonces, nosotros vamos a tomar una decisión dependiendo del valor de la prueba o el valor de P que yo obtenga de la prueba de comprobación de hipótesis. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, yo voy a tener diferentes herramientas para tomar una decisión. Si el valor de la prueba de comprobación de hipótesis, les decía, está por abajo del valor del grado de error, entonces yo voy a tener solo una decisión que tomar. Voy a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto voy a aceptar la alternativa. Aquí estoy diciendo de que la información no se debe al azar, sino que se debe a una real relación entre variables. ¿Ok? Porque el grado de error, o la prueba de comprobación, mejor dicho, está por debajo del error que yo dije que iba a ser el aceptado. Si el valor está por arriba de esa línea, entonces es la decisión contraria. Acepto en este caso, la hipótesis nula y rechazo la alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Yo me equivoqué. Estoy por arriba de lo que dije que me iba a equivocar, entonces me equivoqué. Y la información realmente no se debe a una relación de variables, sino que se debe al azar. Nada más. ¿Ok? Entonces está fácil, solo vean el valor de P. ¿Cuál es el valor que encontraron y el grado de error que ustedes aceptaron? Nada más. ¿Ok? No es complejo. A veces da miedo, pero no tengan miedo, hagan este tipo de estudios. ¿Ok? Entonces, el problema es cómo llegar hasta ahí. Como la prueba más utilizada es chi cuadrado, tienen que comprender que las pruebas de chi cuadrado realmente, pues, nosotros tenemos diferentes tipos. Nosotros podemos utilizar la prueba de chi cuadrado con una sola variable o con dos variables. Si estamos estableciendo chi cuadrado para una sola variable, por ejemplo, entonces realmente la prueba se llama bondad de ajuste. ¿Qué significa esto? Que yo voy a comparar los datos que obtuve de esa variable y lo voy a comparar con la distribución que sé teóricamente que tiene esa variable. ¿Sí? Por ejemplo, si yo vengo y trato de buscar sus gustos musicales y al final que veo que por su edad ustedes que les gusta el reggaetón o lo que ustedes quieran, ¿sí? Al final yo veo que esa información yo encontré en ustedes, que en teoría es la real, pero yo comprendo que hay información que dice las personas de tal a tal edad, su principal gusto musical es tal. Entonces veo si realmente es cierto o no, o qué tan cercano a la realidad ustedes se encuentran con respecto a lo que esperaba. Bondad de ajuste. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente se hace para poder determinar si realmente probablemente lo que se conocía de la distribución de una variable es cierta o no, dependiendo de lo que realmente encontré, pero es de la misma población. Si estoy con dos variables, yo tengo dos tipos de pruebas. Tengo la prueba de homogeneidad y la prueba de independencia. La que más se utiliza para poder aceptar o rechazar hipótesis en términos de causalidad es la prueba de independencia. ¿Ok? La prueba de homogeneidad pues realmente comprueba si una o más muestras pertenecen a la misma población. Pero la prueba de independencia lo que hace es comprueba si dos o más variables que se miden en una misma muestra están relacionadas o no entre sí. ¿Ok? Así que por favor, solo tengan en cuenta de que hay múltiples variantes de la prueba de chi cuadrado y la que más se utiliza en este caso para poder comprobar la relación entre variables es la prueba de independencia. ¿Ok? Entonces, veamos la prueba de independencia. La prueba de independencia veíamos que establece la relación o no
entre dos variables. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo establecer las hipótesis para poder comprobar, o en este caso, pues, establecer la toma de decisiones, ¿sí? Por ende, pues, este determina si el valor aceptado de una variable depende del valor de la otra. Entonces, como estamos haciendo relación entre variables, entonces tenemos que establecer una redacción adecuada de las hipótesis. Recuerden que la hipótesis nula, como su nombre lo dice, es nulidad, no hay relación, no tienen nada que ver una con otra. Entonces la hipótesis nula tendría que ser de que son independientes, no tiene nada que ver la variable X con la variable Y. Y siempre debe estar redactada en esos términos. Por el contrario, la hipótesis alternativa, que es lo que yo realmente pienso, es diferente, es lo contrario. Si yo estoy tratando de identificarte que esto es falso, entonces lo que yo creo que hay es dependencia, es decir, sí hay relación entre estas variables. Y el hecho de que se presente una va a ocasionar la otra. ¿Ok? Y siempre debe ser redactada en esos términos. Entonces, si lo vemos en la toma de posición, bueno, en la gráfica de toma de decisiones, entonces prácticamente tendríamos esto. No hay relación de variables, sí hay relación de variables, en términos concretos. Y todo depende del valor que yo encuentre. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, bye. Veamos si es cierto. Que todo en esta vida hay que comprobarlo, ¿verdad? Vean este ejemplo, ¿ok? Nosotros tenemos que, por ejemplo, pues en un sondeo de opinión pública, al contestar la pregunta si fumar es nocivo para su salud, se obtuvieron estos resultados. Se vieron fumadores y no fumadores, y se vio la respuesta a la pregunta, si es nocivo, no es nocivo para la salud, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿indican los datos que la respuesta a dicha pregunta depende si es o no fumadora la persona? Y el grado de error con el que se trabaja es el 5%. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo compruebo? ¿Pueden dar respuesta realmente solo con esa información? No, ¿verdad? Falta. Si bien yo tengo un grado de error, el punto es que lo que estamos haciendo es viendo un resultado de una prueba de comprobación de hipótesis. Aquí no hay nada que me diga el resultado de la prueba de comprobación de hipótesis. Estos son sus resultados. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya vamos a llegar a la prueba de comprobación de hipótesis. Lo que sí podemos hacer es establecer hipótesis, porque tenemos que ver qué vamos a comprobar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis para este ejercicio? ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Uno que levante la mano y lo diga. Diga. Hay algo importante. Aquí se está viendo la opinión de la persona, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver eso dentro del establecimiento de la hipótesis. Porque no estamos estableciendo si eso no es nocivo. Estamos viendo si la persona piensa si es o no es nocivo, dependiendo si es fumador o no fumador. ¿Verdad? No piensa que es nocivo de salud. Tal vez. Ahí atrás creo que no. ¿Cuál sería la redacción correcta entonces? Creo que sería que se tiene que hacer la relación entre los fumadores y los fumadores. Entonces la respuesta tendría que ver si la persona, o sea, que responda de si fumar es nocivo para su salud, si la persona fuma o no fuma. Ya vamos llegando. Exacto, estamos viendo la relación entre el hecho de que fume o no fume y la opinión que tenga. Esa es la relación. Entonces, ¿qué tendría que ser? La opinión
Por ahí va. ¿Sí? Entonces, sería esta. No hay relación entre el hecho de que fume y la opinión que tenga, si es nocivo o no nocivo para su salud. Y la alternativa es lo contrario, es lo que yo sí pienso. Yo creo que sí, ¿verdad? Si fuma nunca va a decir de que es malo para él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso. Pero la nula sería la igualdad, la no relación entre ambas variables. Entonces, ¿qué tienen que tener cuidado aquí? Saber qué es lo que se está cruzando o qué es lo que se está correlacionando, qué es lo que quieren entonces comprobar. En este caso es el hecho del hábito de fumar versus la opinión que tiene sobre fumar. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? Sí. Ok. Puesto de otra forma, está así. No hay relación entre el hecho de fumar y considerar que fumar es nocivo para su salud, etc. O sí hay relación entre esos elementos. La redacción puede variar. Lo que dice no. Ustedes pueden ponerlo con las palabras que ustedes quieran, pero tienen que establecer la relación entre las variables que están tratando de comprobar. ¿Ok? Entonces, si estos son los resultados, ¿cuál hipótesis aceptan? Dependiendo de los resultados, ¿cuál aceptan? Les puse algo en chino, en coreano, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la P? Muy buena pregunta, por ahí tengo que empezar, ¿verdad? ¿Cuál creen que es el valor de P? Hay que tener en cuenta algo. P también lo vamos a encontrar como el resultado de la prueba y después también lo podemos encontrar como el grado de error, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado que le lleva a esa conclusión? Porque si ustedes utilizan programas, ¿verdad?, para poder hacer este tipo de cálculos, el resultado que les van a esos programas es esto. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre de la clase? Ah, ¿dónde está significancia ahí en ese cuadro? Aquí va, sí. Entonces lo que tenemos que ver es que vean, aquí hay mucha información que no me interesa. Lo que me interesa es chi cuadrado. ¿Ok? Y si me interesa chi cuadrado y me interesa la significancia, entonces el valor de P del resultado de la prueba, ¿cuál es? Este. ¿Ok? Eso es lo que me interesa. Vaya, entonces ya sé qué es lo que voy a contrastar. ¿Contra qué lo voy a contrastar? Y es este valor, ¿verdad? Contra el error. ¿Qué decisión toman? Recuerden allá, ¿verdad? El error sería, dentro de esta gráfica, ¿qué? Vamos a ver. Si este es el error, entonces la línea anaranjada ya es eso, ¿verdad? Ahora, ¿dónde cae este? ¿Está allá o está aquí? Pues está allá, ¿o no? Entonces, rechazo la nula, acepto la alternativa. Entonces, lo real es, ¿qué? Esa. ¿Sí? Sí hay relación entre el hecho de que la persona fume y la opinión que tenga con respecto a si fumar es nocivo para su salud. Está fácil, ¿verdad? Vale, okay. Sí. Vuelvo y repito, lo único que tienen que hacer es identificar qué elementos necesito para utilizar aquello. Y solo tengo que saber si es menor o mayor al grado de error. Y ya tomo una decisión. ¿Preguntas con respecto a esto?
voy a poner un ejercicio de eso, así que necesito que ver si no tienen problema. Ok. ¿Tienen preguntas? ¿No? Estos valores que están acá, necesito que tengan en cuenta algo. Normalmente, si nosotros hacemos el cálculo, realmente el valor de la prueba es este. Pero necesitamos hacer, ciertas consideraciones para ver el grado de significancia que ese valor tiene y por eso ocupamos este. Si ustedes hicieran el cálculo manual, aquel es el que les va a dar. Y los grados de libertad son elementos que se utilizan para hacer el cálculo manual, que al final terminan en la significancia asintótica. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso entonces? Traten de resolver. Lo primero que tienen que hacer es, ¿qué? Hipótesis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí nada más se establece el tipo de colegio al cual mandan a sus hijos y el ingreso. Entonces están tratando de determinar una relación entre el dinero que tiene y a dónde lo manda. ¿Sí? Nada más. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Correcto. No hay relación entre qué tanto dinero tenga y a dónde lo mandó. Esa es la nula, porque es lo que trato de rechazar. ¿Qué es lo que realmente piensan entonces? De que sí, ¿verdad? Si tiene más dinero lo va a mandar a un privado, si tiene menos dinero lo va a mandar a un público. Eso es lo que ustedes piensan. Eso es lo que está tratando de demostrar. Entonces, la nula es no hay relación entre las variables. La alternativa es sí hay relación entre las variables. ¿Ok? Perfecto. Si este es el resultado, entonces, ¿cuál es la verdadera? Dice su compañero, se acepta la hipótesis nula, ¿qué piensa el resto? No. Vean, aquí estoy trabajando con ¿qué grado de error? 1%. Es decir, que lo que tengo que ver es si el resultado de allá es mayor o menor al 1%. Nada más, ¿ok? Entonces, ya sabemos que aquel es el que vamos a tomar, específicamente el dato del final, que es 0.000. Entonces, sabemos que esta es nuestra barrera. Y el 1 es la barrera, el 0 queda allá. ¿Ok? Entonces, se rechaza la nula, se acepta la alternativa. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es que sí hay relación. ¿Ok? Estoy obviando todo el procesamiento para llegar ahí. Lo único que me interesa es que interpreten lo que está ahí, ¿verdad? Si los pongo a calcular, sí sería un problema mayor, ¿verdad? Ajá. Entonces, no. ¿Sí? Entonces, se acepta eso. ¿Ok? Vean ese. ¿Cuáles son las hipótesis de este? Hipótesis nula es no hay relación entre la utilización de salbutamol y el aparecimiento de la enfermedad. La alternativa es sí hay relación entre estos.
¿Ok? Entonces, si el valor encontrado es ese, ¿cuál aceptan? ¿Cuál sería? ¿Se acepta la nula o la alternativa? Nula. Usted mencionó que tendría que haber sido debajo de A. Si está en el error, sería la Se aceptaría la nula. ¿Ese cuánto porcentaje es? 50, ¿verdad? El error es del 5, 0.05, el valor es 0.5, no es lo mismo. ¿Ok? Sí. Creo que hay una amplia diferencia entre ambos, por favor no se confundan. Sí. Entonces aquí sí, mi decisión es lo contrario. Como está después de mi línea de toma de decisiones, entonces tengo que aceptar esto que está acá. Acepto la hipótesis nula, es decir, que no hay relación entre el cáncer de pulmón y el uso de salbutamol. ¿Ok? Si queda exactamente en el error, realmente tendría que valorar el hecho de algún error en el cálculo o en la obtención de información. Entonces, no podría establecer relación entre variables porque no superó el grado de error. Se tendría que volver a estudiar o sacar más información para ver si queda abajo o arriba, pero ahí tendría que ser no relación hasta que no esté por debajo de ese valor. Tendría que ser un valor indeterminado, en este caso en donde no se puede aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, no puedo decir de que sí hay relación entre variables, en ese caso. ¿Cómo? Valor indeterminado, en este caso, porque no puedo establecer qué decisión tomar. Estoy exactamente en la barrera, entonces no sé si aceptar o rechazar. Entonces, lo lógico es no aceptar lo que yo estaba tratando de identificar. Correcto. Tendría que establecer o aumentar más la muestra y sacar más información, o tal vez pues depurar mejor la información que tengo para ver realmente si se puede modificar y ver en dónde queda. Pero ahí no podría decir de que hay relación hasta que no tenga certeza de que esté por debajo de ese valor. ¿Ok? Es un valor indeterminado. ¿Sí? Esa es la prueba de independencia. ¿Preguntas con respecto a ello? ¿No? Si agarraron el hilo de aquella, esta es igual. Lo único que cambia es la redacción de las hipótesis. ¿Sí? La prueba de homogeneidad, en este caso, pues establecía que va a comprobar si dos o más muestras pertenecen a la misma población. Entonces, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es revisar y extraer las muestras de forma independiente y después cruzarlas entre sí. ¿Ok? Entonces, si estoy viendo homogeneidad, es decir, si son homogéneas o no, son del mismo lugar o no, entonces las hipótesis son, en este caso, establecidas de esta forma. La nula es que son homogéneas, la alternativa es que no son homogéneas. Lo que yo estoy tratando de determinar es que no son lo mismo en este caso. ¿Ok? Entonces, la nula siempre parte de la igualdad. La alternativa siempre va a ser algo diferente a la igualdad. ¿Ok? Por ejemplo, esta. ¿Sí? Aquí dice que con el fin de probar la efectividad de una vacuna contra cierta enfermedad se realizó un experimento utilizando un error del 5%, observando a 200 personas, 110 de ellas vacunadas y otras 90 sin vacunar. Entonces, se establece vacunados versus no vacunados si contrajeron o no contrajeron la enfermedad. ¿Ok? ¿Cuáles serían las hipótesis acá? ¿Los vacunados contrajeron la enfermedad? ¿Cuál sería? Por ahí va, ¿verdad?
Realmente aquí no es el hecho de que si están vacunados o no, sino que es el estado de vacunación, tiene relación con el aparecimiento de la enfermedad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también como estamos en homogeneidad, lo que estamos viendo es si la distribución de la enfermedad en este caso es igual, ahora sí, en ambos grupos. Entonces, la hipótesis nula es que la proporción de personas vacunadas que contraen la enfermedad es igual a la proporción de personas no vacunadas que también contrajeron la enfermedad. Y la otra es, no, yo quiero comprobar que eso no es cierto y quiero ver si realmente la vacuna es efectiva. Entonces lo que pienso es que eso no es así. ¿Ok? Entonces este es diferente. Si hay una diferencia entre ser vacunado y no vacunado y el hecho de contraer la patología. ¿Sí? Prueba de homogeneidad. Estoy viendo si ambos grupos se comportan de la misma forma o no. ¿Ok? Vuelvo y repito, esto lo único que cambia es la redacción, pero las hipótesis van iguales. Entonces la toma de decisión también es igual. Si este es el resultado, ¿cuál es la hipótesis que aceptan? ¿Queda a la derecha o a la izquierda de la línea? Bueno, para empezar, ¿cuál es el valor que voy a...? Ese, ¿verdad? ¿Sí? Ahora solo voy, el error es el 5, veo si está arriba o abajo del 5. Obviamente 0.2 es más grande que 0.05, ¿verdad? Entonces se acepta la nula. ¿Sí? Entonces para esos resultados no hay diferencia el hecho de que se vacunó o no se vacunó. Al final todos tenían la misma probabilidad de que la enfermedad se desarrollara. La vacuna no tenía efecto en el desenlace de la patología o en el hecho de que se presentara la patología. ¿Ok? ¿Todo bien? Muy bien. Y de ahí la onda de ajuste, salud. Solo veíamos que vamos a comparar una sola variable y la vamos a comparar con respecto a la distribución que normalmente se presenta en esa variable. Entonces, vamos a ver la proporción prácticamente que se presenta comparada con el parámetro poblacional y las hipótesis son estas. Las proporciones de muestras no difieren, que es la nula, es decir, de que son iguales, no hay diferencia entre lo que ustedes decían que era su música favorita con respecto a lo que las personas normalmente de su edad escuchan. Y la alternativa es que sí hay diferencia. ¿Ok? Por ejemplo esto. Aquí se establece que se realiza una encuesta nacional para determinar los rangos de edad, ¿verdad? Esta es música pregrabada. Error del 5%. Al final pues teníamos estas hipótesis y resultados. Esta no me voy a detener mucho porque es el mismo procedimiento, lo único que va a cambiar es la forma en que redacto la hipótesis. Pero lo único que tengo que ver es el resultado para poder compararlo con el grado de error, ¿sí? Específico. Y tomar una decisión. ¿Cuál es la real entonces acá? La alternativa, ¿verdad? 0.02 es más pequeño que 0.05, ¿sí? Entonces sí hay diferencia entre este ejercicio, los resultados encontrados. ¿Ok? Entonces, ese es el procedimiento estándar, es el procedimiento sencillo. Todos los trabajos de investigación que ustedes vean publicados siempre les van a dar este tipo de información. Entonces espero ya que hoy ya sepan interpretarlos de forma correcta. ¿Ok? Y que esperaría también de que ustedes implementen otro tipo de estudios para implementar esto también, ¿verdad? Entonces empiecen a hacer estudios correlativos porque es muy importante que ustedes lo practiquen. Hay muchos programas que les ayudan nada más, ustedes meten información y ya les da el cálculo, no necesitan calcular, solo interpretar. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan interpretar esos valores concretos. ¿Sí?
Sí hay que comprender algo, si bien las pruebas de comprobación de hipótesis ya están estandarizadas, el problema es que dependiendo del tipo de información o como yo lo recolecte, pues realmente así también va a cambiar el tipo de prueba a elegir. Y a veces se habla de grados de libertad, dependiendo del grado de libertad puede ser una u otra, pero solo tengan en cuenta que no necesariamente siempre que yo quiera correlacionar algo o comprobar una relación de variables voy a utilizar la misma cosa. Tienen que ver todo lo que tienen disponible para ver cuál es la más idónea dependiendo de la situación en concreto en la cual se presenten. ¿Ok? Porque hay muchas otras pruebas que probablemente son más idóneas dependiendo el tipo de resultado obtenido. ¿Sí? Y ahí pues la última es la de Student, que es más que todo para datos cuantitativos, normalmente es para poblaciones menores de 30 y por ende pues al final pueden ser de diferentes tipos, pero no me voy a meter en esto, es el mismo procedimiento y esto es más complejo a la hora de cálculo, así que no lo voy a meter en problemas, ¿sí? Entonces, al final pues siempre tenemos que tener ciertos supuestos para el contraste de medias, lo importante es saber prácticamente pues la naturaleza de las variables, el ver si es cuantitativa, si cualitativa, si tienen una distribución normal, si no tienen una distribución normal y también en dónde queda realmente el resultado que yo obtengo y el grado de error que establecí. Pero pues al final, entre más supuestos tengamos, probablemente la complejidad va a ser cada vez mayor, entre más errores tengamos, la veracidad de la información que recolecte también va a ser menor, ¿verdad? Y por ende, pues, al final solo es una toma de decisiones en dependencia de lo que yo tenga disponible. Porque puedo tener, por ejemplo, variables dependientes o independientes, puedo hacer diferentes tipos de análisis, y cada uno de estos análisis va a tener que, en este caso, pues, basarse en una prueba de comprobación de hipótesis diferente, para poder establecer lo que yo quería en mi estudio. ¿Ok? Entonces solo determinen claramente cuál es la que necesitan. Porque esta misma línea de toma de decisiones también es importante independientemente para estudios descriptivos, para poder determinar qué tipo de, ¿cómo se llama? Prueba estadística van a utilizar para la descripción de información. ¿Ok? Y pues esperaría que estos no tengan problemas con respecto a ello. ¿Preguntas con respecto antes de finalizar? Yo creo que esta es la última. Ahí solo estaban estos cuadros están en Sampieri, nada más es el tipo de prueba y el estudio que va acorde a ello, ¿verdad? Entonces hay algunos propósitos. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? Ok, bueno, gracias. Bien, gracias al doctor Polanco por su exposición, que corresponde al primer tema de lo que es el desarrollo de la asignatura. Bien, vamos a irnos para las aulas. Quizás nos quedamos el grupo 1 y 2 al aula de la salud, que es el 2, y el grupo 5 al aula 9, por el desarrollo del taller ahorita. El 3 y el 4 todavía tenemos tiempo, quizás nos quedamos acá un momento. Bien, gracias. Gracias, bebé.
saben que nosotros necesitamos.